Bueno, bienvenidos a otro episodio de Conceptos. Hoy tengo aquí a un gran amigo, a Juan Antonio Cabrera. Nos conocemos desde hace años en la U y estamos acá para platicar sobre el famoso mercado, la bolsa, inversiones y instrumentos financieros y pues todo este mundo de la economía. Realmente durante la pandemia Juan Antonio me introdujo a este mundo y de verdad que le tengo mucho aprecio. Creo que es una persona súper conocedora, sabe mucho de este tema, así que con eso te doy la bienvenida a Conceptos, Juan Antonio. Qué gusto verte vos. Gracias, Manolo, gracias por la oportunidad, pues creo que es un tema que pareciera bastante ajeno, ¿verdad? A muchos de nosotros, y cuando uno se mete se va dando cuenta de lo fácil que es, y creo que pues la oportunidad de poderlo llevar a más gente y que se pueda beneficiar de esto, creo que es invaluable, ¿verdad? Así que muchas gracias. Hombre, un gustazo y de verdad que, como les contaba, pues en pandemia me entró a mí la inquietud de esto y por alguna razón empecé a tener contacto con Juan Antonio y pues me fui metiendo y vamos a contar un poco la historia de eso. Así que quisiera empezar, Juan Antonio, que nos contaras un poco, pues tu background, ¿verdad? Estudiamos juntos en la U. ¿Y cómo fue que fuiste descubriendo todo este mundo y te volviste pues una persona sumamente conocedora de este tema? Así que... No, pues ya hace varios años, tal vez ya unos 10 años quizá, fue que empecé a tener interés de investigar sobre este tema. Y pues con otro amigo que tenemos en común que estudió con nosotros, pues resultó que yo le empecé a comentar de mi interés y resultó pues que él ya estaba un poco avanzado, ¿verdad? Yo creo que es la historia de muchos de nosotros, de que pues conforme ya va avanzando alguien más, le pregunta a otro y así nos vamos beneficiando todos, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad yo hablé con este amigo y pues él me orientó sobre cómo podía yo abrir una cuenta, más o menos como lo que hicimos con vos cuando vos me comentaste de tu interés, ¿verdad? Vos ya tenías un camino pues que ya habías empezado a investigar, ¿verdad? O sea, no estabas tampoco totalmente de cero y resultó pues que yo te podía orientar, que tenía pues un poco más de tiempo. Al final pues yo, como te decía, llevo 10 años en esto, empecé con muchas cosas diferentes, estrategias distintas. Y pues unas me funcionaron, otras no me funcionaron. En ese tiempo lo que hice pues me dejó un mal sabor de boca, la verdad, porque sí no me fue bien al inicio. Sí, pues. El costo de aprendizaje creo que fue un poco alto, pero luego lo retomé, tal vez ya son casi 4 años creo de que lo volví a tomar, y ya con la estrategia actual, que es la que pues tuvimos la oportunidad de compartir con vos y que es donde estamos hoy por hoy, ¿verdad? Pues qué interesante. Entonces, pues creo yo que por el círculo en que nos movemos es bien interesante porque ingenieros en sistemas, nos fascina la progra, como que entender cómo funcionan las cosas, los números y justo, ¿verdad? O sea, Marcos Juárez, que es otro amigo, pues creo que él fue el pionero con esto. Sí. Y pues se fue abriendo y se fue propagando el conocimiento. Entonces, antes de que entremos en materia, Juan Antonio, quiero compartirle a la audiencia de que todo lo que vamos a hablar ahorita no son recomendaciones, ni consejos, ni somos profesionales en esto. Nada de lo que vamos a mencionar es, ¿qué te dijera yo? Como que consejos profesionales, ¿verdad? Entonces, tómenlo como quieran. Es lo que estamos haciendo nosotros y no hay aquí financial advice, pongamos, que valga, ¿verdad? Entonces creo que es importante que tengamos claro eso todos. Y otra cosa tal vez también añadiendo ahí es que pues, lo hacemos porque nos gusta, ¿verdad? O sea, es un hobby, además de la oportunidad económica que esto representa, lo hacemos porque nos gusta y pues nos gusta estar aprendiendo el tema, ¿verdad? Así es que también es como un hobby, ¿verdad? Donde cada quien escoge al final los hobbies que le gustan y ahí se va metiendo, ¿verdad? Claro, sí, es un hobby y le metemos tiempo, creo yo, ¿verdad? De estar leyendo, investigando y todo. Así que el contenido que viene, no es consejos profesionales, no somos responsables de lo que decidan invertir o no invertir. Y creo que todo el material que vamos a hablar, o sea, si quieren meter $80 en la bolsa o quieren meter $1 millón, se vale y es relevante para todos y es súper interesante. Así que creo que podemos empezar platicando un poco
de la factibilidad de poder hacer esto, ¿verdad? O sea, uno muchas veces dice, bueno, ¿cómo invierto en la bolsa en Estados Unidos? ¿Será que se puede? Somos extranjeros todos allá. Entonces, si nos quisieras contar un poco el proceso general de que se sigue para poder abrir una cuenta de inversión y dónde estamos trabajando nosotros y eso, pues, sí. Buenísimo. Sí, claro. Pues, como decíamos, es al final más fácil de lo que uno pensaría. Hoy por hoy, digamos, nosotros si queremos abrir una cuenta de banco, pues nos acercamos a una agencia o incluso ya hay medios más simples, ¿verdad? Que ya ni siquiera hay que ir a la agencia, sino que en línea los podemos hacer. Pues en este caso existen brokers en Estados Unidos que tienen la facilidad de aceptar a pues personas extranjeras, digamos, que no son residentes de los Estados Unidos. Y es algo tan simple como entras a una página, te registras, haces un usuario, ¿verdad? Te pide unos datos básicos, llenas unos formularios con tu pasaporte, básicamente, ¿verdad? Y se envía a la papelería para poder abrir la cuenta, ¿verdad? Te piden, hay unos formularios de impuestos, ¿verdad? Hay varios temas ahí interesantes a considerar, ¿verdad? El hecho de que uno es, pues que no es residente de los Estados Unidos, eso tiene beneficios en el sentido impositivo, ¿verdad? En los impuestos. Uno tiene que declarar, se hace una declaración jurada, que es un formulario que se llama W8. Ajá. Que es donde uno declara, es una declaración jurada básicamente, donde uno está diciendo que uno no es un ciudadano estadounidense, ¿verdad? Y eso lo que le da a uno el derecho es de no estar, de que las ganancias de capital, que al final son la diferencia entre el precio en lo que uno compró un activo contra lo que uno lo vendió, eso es lo que se conoce como ganancia de capital, pues que no sea sujeto a impuestos. Afecto a impuestos, ¿verdad? Eso es algo muy, muy relevante. Sin embargo, hay otro tipo de ganancias que uno obtiene cuando está en la bolsa, como por ejemplo los dividendos, ¿verdad? Eso sí tiene una afectación impositiva y le toca a uno una tasa pues bastante alta, digamos, y no hay forma de poderla modificar porque no está el tema de que cuando uno está en Estados Unidos que existen los brackets estos famosos de que dependiendo de tus ingresos así se determina la tasa. Acá te aplican una tasa fija y que es del 30%. Que es donde te quitan, digamos, esa parte cuando te pagan los dividendos. Pero digamos que va a depender mucho de la estrategia. Cuando hablemos más adelante un poco de qué estrategia estamos siguiendo, pues vamos a ver que al final no es tan relevante, ¿verdad? Porque no le apostamos tanto a los dividendos, sino más a las ganancias de capital. Claro. ¿Y cuál es la tasa de impuestos para las ganancias capitales? Ponete para alguien que sí es residente estadounidense, para darle a la audiencia un poco la dimensión de cuánto se puede llegar a depende, por supuesto, de tus ingresos, pero más o menos diría yo entre el 25 al 30% más o menos. Claro. ¿Verdad? Claro. Es lo que te van quitando. Es bastante representativo, ¿verdad? Entonces, si tu capital creció mucho, pues entonces ahí sí te vas a ver bien afectado, ¿verdad? Por eso también existen mucho cuentas, digamos, que son las del fondo de retiro, famosos estos, los IRA y los 401k, que son para que la gente vaya aportando en los Estados Unidos capital a esas cuentas y que pues ese dinero que va aportando ahí sea como para bajar su tasa impositiva, ¿verdad? Es deducible de impuestos, eso. Como lo que existía antes en Guatemala con los fondos de pensión, ¿verdad? Ya. Pues qué interesante. Nota curiosa, por lo menos cuando yo abrí mis cuentas, nosotros estamos trabajando con TD Ameritrade, ¿verdad? tdameritrade.com. Cuando yo envié mis formularios, lo tuve que hacer por medio de fax. Creo que no es por falta de tecnología de parte de la empresa, son bien buzos con la tecnología, pero creo que es un tema más de validez de documentos o algo. Entonces les puedo dar el consejo ahí de usar rocketfax.com. Suben el PDF y ellos mandan, cuesta $1 la página, ¿verdad? Entonces ese es un dato curioso, no sé cómo sigue ahora la cosa. Entonces me contabas que aparte hay otro par de brokers ahí también con que se puede... Sí, hay otras opciones. Yo originalmente cuando empecé usaba uno que se llamaba First Trade, que fue el que me recomendó Marcos. Ahí lo que tenía era que solo te permitía hacer transacciones nada más de acciones. Y en algún momento, que fue con lo que yo empecé, luego en algún momento mi interés pasó un poco más a opciones y entonces fue cuando ya me moví a TD Ameritrade. Ya. Y creo que TD Ameritrade lo compró Charles Schwab ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé cómo está en los websites y eso ahí.
¿verdad? Entonces, investiguen, ¿verdad? Igual van a encontrar las notas del show y los links a todo lo que hablemos en conceptos.blog/mercado y ahí vamos a ir dejando toda la información. Entonces, bueno, nos queda claro, ¿verdad? Es factible hacerlo, no es complicado. Sí. Hay algunas consideraciones también importantes, digamos que pues abrir la cuenta, hay costos, digamos, que con las transferencias, ¿verdad? Al final el dinero, uno abre la cuenta y la cuenta para que tengan una referencia es como que fuera una cuenta de banco, básicamente, que uno tiene en otro país. Entonces, para fondearla tenés que hacer transferencias, ¿verdad? Transferencias electrónicas que se le conocen acá como cablegráficas o wires. Entonces, eso tiene un costo acá que hay que considerar que no es barato, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene uno que programarse. Realmente lo que en la experiencia que he tenido varía más o menos entre $25 a $40 más o menos por envío, no proporcional a la cantidad, sino por transacción. Entonces, si uno mueve una cantidad de dinero pequeña, pues eso al final te va a comer tu capital, ¿verdad? Entonces, sí hay que pensársela en ese sentido. Claro. Esa es una opción, ¿verdad? Y eso tal vez puede ser el primer punto estratégico de compartir, ¿verdad? O sea, si van a mover dinero, traten de acumular y sale proporcionalmente más barato mover cantidades grandes de dinero porque es una tasa fija lo que van a cobrar por moverlo, no es porcentual en base a lo que envíen, correcto. ¿Verdad? Entonces, bueno, uno abre su cuenta ya y la puede empezar a fondear. Y bueno, al tener fondos en la cuenta, creo que el siguiente paso lógico es empezar a comprar algo. Sí, yo creo que tal vez antes de comprar, una pregunta que se puede hacer los amigos acá que nos escuchan es, bueno, ¿y con cuánto empiezo, verdad? O sea, si necesito mucho dinero para entrar a esto o poco, digamos. Claro. Entonces, la verdad es que no hay un mínimo, ¿verdad? O sea, lo que va a regir eso es más que todo estos costos que hablábamos de las transferencias, que, por ejemplo, si me cuesta $40, por ejemplo, hacer una transferencia y yo tengo $100 para invertir, entonces quiere decir que ya, pues 40 los perdí solo por mandar esos 100 y ya solo voy a recibir 60 del otro lado, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, eso es un poco lo que va a afectar. Pero luego ya, digamos, del lado del broker no tenés límites. Luego, por supuesto, ya del otro lado, cuando ya tenés la plata ahí, lo que sí es que hoy por hoy en TD Ameritrade al menos, porque eso es una tendencia ya de mercado que está cambiando mucho, es que no aceptan el hacer transacciones de lo que se conoce como acciones fraccionarias. O fracciones, digamos, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo que está pronto a cambiar porque Charles Schwab sí te permite manejar fracciones. Entonces, ahora que se está haciendo la migración durante todo este año de las cuentas de TD Ameritrade a Charles Schwab, ya vamos a poder comprar fracciones. Entonces, es bonito porque ya no tenés que ajustar para un share entero, sino que podés comprar la porción, creo que manejan hasta, si mal no recuerdo, hasta 3 decimales de fracción de acciones, ¿verdad? Entonces, claro, vos lo que comprás ya no es unidades, sino que es dinero. Digamos, vos decís, yo quiero comprar tanto dinero de tal... Claro, o sea, en lugar de tener que comprar una acción de Amazon que estaba como a 102 ahorita que estábamos viendo, puedes comprar $14 de Amazon y se va proporcional. Es una facilidad que en los últimos años pues se empezó a meter al mercado como una nueva facilidad para que jalara más gente, digamos, y meter a más gente joven, gente que empieza, ¿verdad? Que probablemente no tiene un capital muy grande para poder entrar. Por ejemplo, bueno, este valor que mencionas de Amazon, pues es porque hubo un split hace un tiempo, pero antes de eso las acciones valían más de $1,000, digamos. Entonces, digamos, ya tener $1,000 inmediatamente para empezar a invertir, pues ya era algo que le cerraba la puerta a muchos, ¿verdad? Claro. Pues qué interesante eso. O sea, yo donde he comprado así ha sido un poco en Bitcoin y cripto y eso, que ellos sí manejan, o sea, no tienes que ir a soltar 23,000 y le tiembla el ojo a mi amigo aquí. Es el diablo. Es el diablo, es que sí. Yo soy un poco anticripto, por eso nos reímos aquí con Manolo. Sí, aquí nos jodemos un poco. He comprado poquísimo, pues, o sea, hubiera podido comprarme mi acción de Amazon. Pero sí, o sea, en ese mundo así se maneja, ¿verdad? Entonces, bueno, ya la gente que decida trabajar acá, pues casi que puedes venir y quiero $25 de Tesla o de Amazon o lo que sea. Sí. Mira, y entonces aquí se le abre un mundo de opciones a uno y decís, bueno,
qué compro, qué instrumentos hay. Estamos hablando, ¿verdad?, ahorita de acciones de empresas que son públicas. O sea, es importante notar, ¿verdad?, que las empresas tienen que estar circulando en el mercado público para poderlas comprar a través de esto. Una empresa privada, pues no se puede hacer eso. Pero, ¿qué opciones se nos abren? Ponete al momento de que tengo fondeada mi cuenta y digamos que tengo $500 en la cuenta ya después de pagar mi transferencia. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué se puede empezar a hacer? Sí, mira, aquí en los últimos tiempos los amigos financieros se han pasado de creativos, ¿verdad? Y cada vez existen más instrumentos financieros y constantemente están saliendo nuevos, ¿verdad? Correctamente, o sea, político. Hay nuevos símbolos, como se le conoce, ¿verdad? Cada instrumento financiero que está en la bolsa se representa por un símbolo. Regularmente son desde 1 hasta 5 letras, ¿verdad? Que eso es lo que sirve para identificarlos. Entonces, pues hay muchísimos. Si hablamos solamente de empresas pues que están en la bolsa, hay más de 4,000 empresas solo en los Estados Unidos que cotizan en bolsa, ¿verdad? Y esos son regularmente los requisitos para que una empresa cotice en bolsa es que tenga un tamaño mínimo, digamos, ya de capital que está manejando, ¿verdad? Que tenga una valoración mínima, y entonces ya puede inscribirse para poder conseguir capital, digamos, levantar capital. Esa es una forma que tienen las empresas de financiarse, es a través de emitir acciones en la bolsa, ¿verdad? Uh-huh. De volverse una sociedad, digamos, ya con más accionistas. Entonces, pues es una manera, es uno de los tipos, digamos, de instrumentos que hay, ¿verdad? Las empresas. Adicional a eso, pues existen tradicionalmente lo que se conoce como fondos mutuos, que los fondos mutuos básicamente lo que son es como una canasta, digamos, de varios activos, de varias acciones regularmente, de distintas empresas donde ya hay una estrategia detrás, digamos, ¿verdad? Que busca lograr cierto rendimiento mediante la combinación del resultado de varias acciones. Claro, o sea, ponete un fondo mutuo, viene alguien y divisa una estrategia de hacer una combinación de distintas empresas y las mete en su canasta navideña, ponete, y el rendimiento en conjunto de esos instrumentos es lo que va a determinar cómo va el fondo. Sí, regularmente lo que tradicionalmente había era, digamos, una persona, un manejador del fondo, digamos, era una persona, digamos, que tenía mucho conocimiento del mercado. Pues él escoge, digamos, ¿verdad?, cuáles son los activos que en determinado momento cree que van a pues tener buen rendimiento en el mercado, y entonces él va como administrando, entonces recibe capital de las personas, y él es el que, dependiendo de esa estrategia, empieza a comprar o empieza a vender, y digamos que la gente que le da el dinero a él está como que confiando, entre comillas, ciegamente de lo que la estrategia que él está planteando es la mejor que se puede seguir en ese momento. Claro, o sea, el rendimiento de este fondo mutuo va a tener mucho que ver con la habilidad de esta persona, pongamos. Exacto. Y mira, esos son los que les dicen que son actively managed, o sea, Exacto. Digamos que va a ser gestionado activamente porque hay alguien que está comprando y vendiendo, ¿verdad? O sea, está ejecutando, digamos, esas transacciones, y por lo tanto esa actividad constante, digamos, tiene un costo para el inversionista, ¿verdad? Tiene costo en el sentido de que como estás vendiendo, cada vez que se vende, digamos, existe esa generación de las ganancias de capital que hablábamos antes, y eso al final implica impuestos, ¿verdad? Y además, y eso se refleja en las comisiones que al final cobra, porque esta persona al final no está haciendo esto de gratis, ¿verdad? Sino que él recibe un salario, y ese salario se refleja en el costo que se le traslada a la gente que tiene el dinero metido en ese fondo. Claro, y para ser bastante más específicos, o sea, no es que es una persona, sino que usualmente hay empresas que se dedican a esto y crean los fondos mutuos. O sea, no es un individuo que está ahí, ¿verdad? Sino que... Fíjate que hay de todo. Sí son empresas, pero al final sí existe como que una persona reconocida de renombre. Por ejemplo, digamos, tal vez nos vamos a desviar un poquito, nos vamos a adelantar, ¿verdad? Pero está, digamos, el caso de Cathie Wood, que es muy, muy famoso, muy sonado, digamos, ¿verdad? Que es con el caso del fondo ARK, y tiene otros más que ya son ETFs, ¿verdad? Que son tipo de fondo ya un poco más moderno, digamos, donde, pues,
sí se reconoce a esta persona, a esta señora, como que es ella la que lo maneja, y al final sí es ella. Por supuesto, tiene un equipo de gente atrás que está haciendo investigaciones y está como dándoles insumos, ¿verdad? Para que ella, pero al final es ella la que toma las decisiones. Vos, qué interesante. Yo me lo imaginaba totalmente distinto, eso sí no sabía. Nítido. Entonces, los fondos mutuos, pues es algo donde pueden haber, y estos fondos mutuos se encuentran en la bolsa. Estos fondos mutuos lo que tienen es de que, digamos que no es como una acción, digamos, que la puedes comprar y vender al precio que está, digamos que se va como que moviendo en tiempo real, sino que los fondos tienen un precio, digamos, que se va como que liquidando al final del día, cada día. Entonces, cuando yo quiero comprar un fondo mutuo, ahí sí yo digo, tengo esta cantidad de dinero, por ejemplo, $5,000, los quiero meter a este fondo. Entonces, ahí no es que vas a comprar los shares, sino que se mete directamente el dinero y se define al precio que estaba al cierre de ese día. Así es como se calcula cuánto estás comprando de ese fondo, digamos, ¿verdad? Claro. Así es como funciona. Por eso es un poquito como más complejo, digamos, ¿verdad? Luego, digamos que los fondos estos, ya con el tiempo empezaron a salir los que ya son de gestión pasiva, digamos, ¿verdad? Que son los que al final lo que hacen es que en lugar de requerir que una persona esté decidiendo qué comprar y qué vender, lo que hacen es que se indexan. Y se indexan hacia a un estándar ya definido del mercado, digamos, un benchmark, que regularmente es, por ejemplo, muchos habrán escuchado hablar del Dow Jones, por ejemplo, que es como que el índice más escuchado, porque también es el más antiguo, ¿verdad? Tiene más de 100 años de existir. Wow. Y lo interesante de eso es que uno lo puede consultar cómo ha evolucionado. Creo que uno encuentra las cotizaciones, creo que desde el año 29, más o menos. La Gran Depresión. Desde 1929, por ahí. Sí, más o menos por esa época. Y tiene, digamos que ese al final lo que hace es que existe un grupo editorial que pertenece al periódico al Wall Street Journal. Y ellos escogen a 30 empresas, que son las que, según a criterio de ellos, representan el mercado completo de los Estados Unidos. Solo 30 empresas. Y ellos, conforme va pasando el tiempo, van determinando cuáles entran, cuáles salen. Entonces, ya existe, digamos, como que esa definición de qué es ese índice. Entonces, los que son pasivos, básicamente lo que hacen es replicar los movimientos de este índice, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es como que el más común. De ahí, digamos que ahora el que hoy por hoy es como que sí se considera mucho más representativo del comportamiento de la bolsa es el S&P 500. Porque al final tiene las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. De estas 4,000 más o menos que hablábamos, tomar las 500 más grandes ¿en base a qué? En base al valor de que cotiza en bolsa. Digamos que al final no es más que la cantidad de acciones que existen emitidas por el precio de la acción. Eso te da la capitalización bursátil de esa empresa en determinado momento. Claro. Y ahí agarras, pues las ordenas y agarras las 500 más grandes. Entonces, eso, en base también a que no solo es una sumatoria, sino que hay ciertos pesos y ciertas cálculos que se hacen ahí para determinar el valor del índice, y entonces ahí obtenés el valor del S&P 500. Claro. Entonces, ese es más representativo porque, digamos, que va de 30 empresas a 500, seguro. Ajá. Pues tenés, y de hecho, si miras, hay días que, por ejemplo, en la bolsa termina positivo el Dow Jones, pero termina negativo el S&P 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue bueno o fue malo? ¿Verdad? Y muchas veces los medios se quedan con que el Dow Jones subió tantos puntos o bajó tantos puntos y solo se quedan ahí. Pero hay que saber un poquito qué hay detrás para poder leer si eso es bueno o eso es malo, ¿verdad? Y tener los distintos indicadores. Hoy por hoy, digamos que hay tres indicadores que son los principales, digamos, te diría yo, de la bolsa gringa. Uno es el Dow Jones, otro el S&P 500 y el otro es el Nasdaq. Que el Nasdaq es la otra bolsa, digamos, o el otro exchange que existe, que tradicionalmente estaba más relacionado a las empresas de tecnología y que pues también ese está compuesto, es el Nasdaq Composite, está compuesto ahí sí por todas las empresas que cotizan en Nasdaq. Ya. ¿Verdad? Entonces, eso es al final, regresando un poco a la parte de los fondos mutuos pasivos, pues al final lo que hacen es solo pegarse a uno de esos, ¿verdad? A uno de esos pues benchmarks, ¿verdad? Claro. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Ahorita vamos por donde logramos fondear la cuenta, podemos comprar acciones de empresas individuales,
Podemos comprar fondos mutuos manejados activamente, donde una persona está tomando las mejores decisiones que considera para darle el mejor rendimiento a este fondo. Y tenemos los fondos indexados, sí, que siguen estos índices ya predefinidos que están diseñados como que para marcar una tendencia del mercado, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento valdría la pena traer a colación a nuestro amigo Bogle y tal vez platicar un poco sobre John Bogle y Vanguard y cómo, si no estoy mal, pues ellos son los que empezaron con esto de los fondos mutuos indexados y pues platicar un poco acerca de Bogle y la filosofía de cómo ve él todo esto del mercado. Y tal vez contrastarlo un poco con los day traders, ¿verdad? O sea, traer a colación un poco eso también de, bueno, voy a comprar ahorita a ver si sube y cuando suba vendo 2 horas después, ¿verdad? Entonces, te digo, yo creo que lo primero que hiciste conmigo es que me diste el libro a leer de Boglehead Guide to Investing, creo que se llama el libro. Sí. Entonces, si nos contás un poquito de John Bogle y Vanguard. Sí, digamos que más o menos en la década de los 70s por ahí aparece este personaje John Bogle con una idea pues que en su momento fue como que bastante controvertida, ¿verdad? Que él decía que de nada sirve, digamos, todas estas estrategias de escoger acciones, de escoger empresas y tratar de ganarle al mercado, digamos, porque al final ninguna de estas estrategias es sostenible en el tiempo. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que si uno escoge, por ejemplo, hoy hablábamos a Amazon, por ejemplo, que no sé, en los últimos días ves una ganancia de un 20% y uno se siente campeón de que consiguió ese 20%. El problema es que el consistentemente lograr ese 20% es muy, muy difícil o casi que imposible, ¿verdad? O sea, el mercado se mueve de una manera tan antojadiza, tan aleatoria, diríamos, y al final pues es algo bien curioso porque uno ve las noticias y ve como que siempre tratan de encontrar la justificación de por qué el mercado está haciendo lo que está haciendo y al final se refieren al mercado como que fuera una persona, ¿verdad? Como que fuera un individuo que está pensando y que tiene un pensamiento consistente, ¿verdad? Como que racional. Y no es así. Al final la bolsa se mueve, es el resultado del promedio de lo que está pensando toda la gente que está metida ahí, que es mucha gente, ¿verdad? Entonces, no existe una única razón. Además que mucho se mueve por miedo, mucho se mueve por expectativas. Al final todo es expectativas de que a las empresas les va a ir mejor o les va a ir peor en los próximos meses. Entonces, en base a eso, hoy puede ser que estoy pensando que les va a ir mal, entonces vendo y mucha gente empieza a vender y al final se vuelve como que una cadenita de miedo y todos venden. Entonces ese día es rojo. Pero al día siguiente se pareciera que como que no había memoria, ¿verdad? Y se les olvidó y todo es lo contrario, ¿verdad? Claro. Entonces es como que pareciera bien irracional y al final es irracional, ¿verdad? Claro, entonces esta idea de tratar de predecir y consistentemente lograr pegarle, pongamos a compro ahorita que va a subir y eso... Sí. Es prácticamente... Sí, es imposible. Entonces, este señor viene con la idea de decir, bueno, no, o sea, olvídense de eso, mejor, o sea, de nada sirve estar comprando y vendiendo, que al final, bueno, y otra cosa es que en ese entonces, pues estaba el tema de las comisiones, que eso, bueno, eso hasta estábamos hablando de los 70s, pero las comisiones hasta hace muy poco las quitaron en realidad. Claro. ¿Verdad? Las quitaron también por un tema de mercado, de que al final, por igual que esto de las acciones, de las fracciones de acciones, también esto viene a raíz de la salida de este broker Robinhood, que se volvió muy popular en los Estados Unidos y orientado más que todo precisamente a la gente joven, digamos, ¿verdad? Con poco capital. Entonces metieron este tema de las fracciones, metieron este tema también de quitar comisiones, ¿verdad? De que fuera gratis. Y luego podemos hablar porque al final ellos tienen que ganar. Y es bien interesante el modelo de cómo es que al final vuelven rentables. Lo claro, podemos abordar. O hacer después. Nota mental y regresamos a eso. Exacto, sí, porque es interesante. Entonces, pues el tema de que del precio, digamos, de las acciones y que pues no tienen comisiones, eso también complicaba mucho el estar comprando y vendiendo, ¿verdad? Entonces, este señor dice, bueno, para poder para lograr unos retornos consistentes y viendo la historia, digamos, de todo del Dow Jones y el S&P 500, si ves, consistentemente
en promedio, ¿verdad? Porque siempre hay años buenos y años malos, pero en promedio se logra un rendimiento más o menos entre el 10 y 11%, ¿verdad? Anual. Y eso, anual. Y eso es consistente, ¿verdad? Y sin hacer más que comprar un fondo indexado que sigue el S&P 500. Entonces dice él, ¿para qué se complican la vida? O sea, solo compren de manera consistente todos los meses una cantidad y no miren atrás. No importa si el precio está arriba, está abajo, no importa dónde esté, siempre a largo plazo van a lograr ese rendimiento entre el 10 y el 11%. Esa fue la idea de este señor. Entonces, lo que hizo fue crear fondos mutuos de esta forma pasiva, que fueran indexados al S&P 500 y sacó su primer fondo. Claro, y esto también te reduce los costos de estar administrando y tener a este experto que ve y el costo de impuestos. Eso fue otra de las características, que precisamente, digamos, no tenés que tener a gente que esté administrando precisamente esos fondos. Entonces, digamos que los fondos ya existían, los fondos mutuos, pero eran de costo elevado. Él, digamos que lo que fue pionero es sacar estos fondos que sus costos eran bajísimos, ¿verdad? Y aparte, otra cosa interesante, y funda esta empresa Vanguard, que es la que también mencionabas, que esta empresa es la que saca esos primeros fondos y tiene la característica bien especial de que uno cuando es accionista de uno de estos fondos de Vanguard, sos copropietario de Vanguard. Uh-huh. O sea, no es que ellos digamos, que le están pagando a ellos por hacerlo, sino que simplemente, o sea, sos parte propietario de Vanguard, ¿verdad? Eso no sabía vos. Uh-huh. O sea, al día de hoy así es. Así es, y eso no, digamos que es la única empresa que funciona de esa forma de los que emiten este tipo de fondos. Wow, porque sí, yo lo que he comprado son fondos de Vanguard. Sí. Y entonces soy socio de John. Pues ese digamos que viene el tema de Bogle, ¿verdad? Que crea eso, y entonces él crea esa empresa Vanguard y pues luego se crea toda una filosofía, ¿verdad? Detrás de un movimiento, podríamos llamarle, detrás de esta forma de pensamiento de este señor, que él se conoce como de los Bogleheads, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí hay literatura, digamos, relacionada a la forma de pensamiento de este señor, que al final lo que... hay, digamos que como que bastantes formas de interpretarlo, ¿verdad? Pero si te vas a la letra muerta, al final lo que dice es que debería uno de comprar solamente un fondo que tenga todas las empresas digamos que existen, ¿verdad? Uh-huh. En el mercado que cotizan en bolsa para estar totalmente diversificado. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay empresas que quiebran, siempre hay empresas que les va mal, que les va razonablemente bien o que les va muy bien. Pero al final, en promedio, siempre vas a ganar. Entonces, claro, las que les va mal se compensan con las que le va bien, y etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estás. Entonces, ¿qué es lo que él recomienda? Hacer un portafolio donde tiene uno, digamos que recomienda básicamente partirlo en 4. Uh-huh. ¿Verdad? Que eso es como que lo que en aquel momento era lo que funcionaba, ¿verdad? Porque eso también, dependiendo de la época, puede que sea bueno o malo. Pero digamos que decía, comprar un fondo que tenga de todas las empresas de Estados Unidos, de todas las empresas no Estados Unidos, digamos, de todas las internacionales. Otro viene la parte de los bonos. Ajá. ¿Verdad? Que eso va, digamos, siguiendo un poco en lo que me preguntabas al inicio de qué activos hay en la bolsa que se pueden comprar, pero está también la parte de los bonos, que al final los bonos es deuda, es otra forma que tienen las empresas de financiarse a través de emitir deuda. En lugar de ir a prestar a un banco, lo que hacen es prestarle a gente. Sí, pues. Que son inversionistas, y la gente compra esos bonos a cambio de una tasa de interés. Entonces existen también instrumentos que se pueden comprar que son solamente de bonos. Entonces hay también bonos de Estados Unidos y bonos internacionales. Entonces, esos son los 4, digamos, mundos que él recomienda, pero siempre diversificado al total de los instrumentos que existen, ¿verdad? Eso es como que lo que él recomienda. Ahora bien, ya hoy por hoy pues existen fondos que se orientan específicamente a determinada industria. Por ejemplo, vos podés comprar un fondo que solo tiene empresas de tecnología, por ejemplo. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, pero eso sí ya sería como que no tan bien visto según la filosofía de Bogle pura, digamos, ¿verdad? Claro, no es tan purista. Exacto. Pero digamos que ahí por ejemplo, tradicionalmente o más bien en los últimos años, las empresas tecnológicas han tenido un rendimiento mucho más
alto que el promedio, ¿verdad? Entonces, si combinas empresas de tecnología con todo el resto del mercado, pues puedes tener todavía un rendimiento un poquito mejor que el mercado. Pero volvemos a lo que hablábamos inicialmente, o sea, eso ha sido en los últimos años, pero siempre si ves en el tiempo, digamos, a 20, 30 años, digamos, eso probablemente no va a ser cierto. Entonces, lo que siempre funciona es no complicarla e irte solamente por lo que es el mercado como un todo. Claro, imagínate en el .com bubble, ponete. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, ahí a principios de los 2000 fue... Sí, es que hay épocas negras, ¿verdad? En la historia, digamos que solo en lo que hemos vivido nosotros, digamos, caídas drásticas, precisamente esa que comentabas del año 2000 o la crisis financiera del año 2008. O sea, fueron muy, muy, muy duras, ¿verdad? Donde al final, pues, se cayó todo, ¿verdad? Y, por ejemplo, esa última del 2008 fue una caída de más del 50%, ¿verdad? Estuvo rudo, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate que no me acuerdo si es en el libro de este Boglehead Guide to Investing o dónde lo leí, pero una frase que me gustó mucho relacionada a esto de Bogle, no sé si la dijo él, pero es como que, mira, si estás invirtiendo en un fondo de este tipo indexado, totalmente diversificado, estás apostándole al espíritu emprendedor humano. Sí. Y eso nunca va a fallar, ¿va? O sea, eso me gustó un montón porque hay emprendedores que van a tener momentos duros, pero dice, o sea, el espíritu emprendedor humano nunca va a fallar. Y a eso es a lo que le estás apostando con esto, ¿verdad? Entonces, dices una apuesta, uno bien apasionante, ¿verdad vos? Porque estás apostándole a gente y a ese conglomerado. Y segundo, eso nunca ha defraudado a la humanidad. Entonces, eso me gustó un montón para verlo. De ahí, bueno, cuando mencionabas que lo parte en 4, también me acuerdo, en algún lado leí que dice que el porcentaje, porque comprar en 4 obviamente no es iguales partes. Exacto. Pero había algo que decía que como los bonos usualmente dan menos retorno, sin embargo son un poco más estables y tienen menos volatilidad. Uh-huh. Por volatilidad me refiero a fluctuaciones dramáticas de precio, ¿verdad? Sí, dirías. Sí, correcto. Lo que pasa es que tradicionalmente los bonos, digamos, cuando las acciones suben, los bonos bajan. Eso ha sido lo que tradicionalmente ha funcionado. Entonces, okay, ¿qué es lo que provoca esto? Que se contrarreste. Cuando las acciones bajan, los bonos suben. Entonces, eso lo que hace es como que aplanarte el movimiento de tu portafolio a manera claro, de que, y eso es lo que se conoce como volatilidad, que no es más que todo, digamos, para los que han estudiado estadística, recordarán la desviación estándar, y al final de esa es la forma en la que se calcula la volatilidad, con la desviación estándar. Y entre más alta la desviación estándar significa que digamos que según la campana esta de distribución, es más probable que te separes de la media, ¿verdad? Sí, pues. Eso es lo que al final ocurre. Entonces, el separarse más de la media significa que los movimientos son más bruscos, básicamente. Sí, pues. Porque lo que me acuerdo haber leído es que te decían que el porcentaje de tu portafolio que debiera estar en bonos debiera ser el de tu edad. Sí. ¿Verdad? Porque conforme pues más grande estás, necesitas más estabilidad y puedes correr menos riesgos. Entonces, ponete, yo debiera tener un 47% ya en bonos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esto está como que pensado para que uno arme un portafolio a manera de que en algún momento uno se pueda retirar y que puedas estar retirando una cantidad fija de tu dinero invertido para vivir. Y que puedas vivir, digamos, a un nivel de vida, digamos, que sea, pues, según para lo que fuiste ahorrando, ¿verdad? Entonces, claro, existe una teoría que le llaman el del 60-40, ¿verdad? Que es tener por lo menos 40% en bonos y 60% en acciones, que es lo que ha funcionado supuestamente bastante bien. Y eso lo que te da es a que supuestamente si tenés esa combinación, puedes ir retirando un 4% de lo que tenés invertido por año para vivir, y eso supuestamente con lo que va generando nunca se acaba. O sea, llegas a cierto punto de donde si uno hace sus cálculos según cuáles son sus gastos anuales y puedes determinar, y eso digamos que lo prorrateas pensando que ese es un 4% para saber cuánto es el total que tendrías que tener invertido, ¿verdad? Para lograr eso, que no es nada menor, digamos, ¿verdad? Claro. Pero una vez que lo logras, significa que si vos vas retirando ese 4%, supuestamente el fondo nunca se agota. Claro, se queda autosostenible ahí. Esa es la teoría, ¿verdad?
Ya. Ahora, pues sí han ocurrido durante el tiempo varias cosas. Por ejemplo, el año pasado fue totalmente atípico, digamos, en esa situación donde se habla que esta teoría pues ya fue tirada al suelo porque no se cumplió. Y sí, fue uno de los pocos años donde no se cumplió, pero la mayoría de veces sí se ha cumplido y al final se llega a compensar. Que eso Claro, porque el año anterior, 2021, fue... Es que si somos un poquito más estrictos yendo hacia atrás, los últimos, no solo el año anterior, sino los últimos 3 años quizás han sido muy atípicos, desde el tema de la pandemia, ¿verdad? Para acá. O sea, la pandemia tuvo, cuando empieza el tema del cierre, ¿verdad? En todos los países de las empresas y que la cuarentena y todo eso, pues hubo una caída bien fuerte y luego hubo una recuperación bien rápida. Entonces eso no había pasado, digamos, tan así. Y luego hubo un exceso de liquidez que empiezan los gobiernos a generar cualquier cantidad de dinero para mover la economía. Que entonces al final ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ahora todos preocupados por la inflación, ¿verdad? Porque metieron tanto dinero en la economía que ahora resulta que están preocupados por cómo enfriar a la economía, ¿verdad? Entonces están empezando a subir las tasas de interés y si vemos todos los días hay noticias de que el Banco Central del país X se subió las tasas, el del Y subió las tasas, el del Z subió las tasas y así, o sea, todos los días hay noticias y la vez pasada miraba una estadística que creo que más de 100 países en el mundo están metidos en ese rollo de estar subiendo y subiendo las tasas de interés, ¿verdad? Eso es lo que... Y van como que siguiendo, ¿verdad? Es muy, muy sonado el tema de la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, o el Banco Central de los Estados Unidos, ¿verdad? Donde al final lo que ellos hacen afecta de manera indirecta a todos los países, entonces también como que van siguiendo lo que estos van haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que vino, digamos, a generar la caída tan fuerte el año pasado, fue el tema ese de las tasas de interés, y que ahora pues está la expectativa de que ya la inflación se está empezando a detener y que entonces se esperaría que empiecen a retroceder las tasas nuevamente, y entonces por eso es que vemos ahorita que empieza como que a haber un respiro en las ganancias de las acciones, ¿verdad? Claro. Mira, y aprovechemos esto que mencionaste de la inflación y el Fed, el tío Jerónimo. Pero ponete... hay ciertos indicadores, ¿verdad?, que vemos en temas de inflación. Ponete el GDP ahorita que lo sacaron, que subió. Si nos pudieras hablar un poco de estos indicadores y también cómo la situación de la pandemia y la inflación y que si hay recesión y eso, prueba también lo ilógico del mercado, ¿verdad? Porque hay indicadores que debieran mostrar que vamos bien, pero entonces si la economía va bien, quiere decir que no la hemos enfriado, entonces va para abajo. Sí. Si pudiéramos platicar un poco de eso, sería simpático. Es bien curioso, ¿verdad? Porque al final no importa en sí el efecto de la noticia que estás viendo. Digamos, por ejemplo, puede ser que hayan muchos despidos, por ejemplo, sea algo bueno o algo malo. Por supuesto, digamos, desde el punto de vista humano va a ser malo porque vas a ver gente sin trabajo. Entonces ahí hay algo malo. Más si es Twitter. Pero desde el punto de vista de lo que la bolsa como un todo ve en el determinado momento para el futuro, que sea algo bueno o algo malo, entonces lo va a interpretar positivo o negativo, ¿verdad? Eso es lo que es curioso en todo esto, ¿verdad? Al final lo que sucede en la bolsa es de que, digamos, no importa el resultado de los valores que se publican. Lo que importa es que hay para todo numerito que uno ve que se publica, hay un montón de gente detrás haciendo estimaciones. Entonces, si el resultado que se publica está alineado a la expectativa, estamos bien. Ya sea esa expectativa puede ser buena o puede ser mala para la economía, lo que quieras, pero si está alineado a la expectativa, estamos bien. Eso es lo que manda. Si es mejor que lo de la expectativa, pues mucho que mejor. Entonces ahí es donde se dan como que los brincos hacia arriba, ¿verdad? Pero si estás por debajo de la expectativa, entonces ahí es donde se viene todo al suelo, ¿verdad? Y puede ser que eso al final, como te digo, desde el punto humano sea bueno. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando con lo de digamos, con las tasas de interés y la inflación y todo eso? Viene la Fed y sigue subiendo las tasas de interés porque dicen como la economía sigue caliente y ¿cómo lo miden? Lo miden por
principalmente el tema de la inflación, que sigue, que esté elevada. Ellos quieren ahorita la meta llegarla al 2% y todavía estamos como por 5 o 6 más o menos. Y la quieren llevar a 2%, pero aparte necesitan ver que empiecen a ver la creación de empleo empiece a verse mermada, ¿verdad? Entonces, eso es algo, ahí es donde a lo que vos ibas, o sea, que es contradictorio. ¿Cómo puede ser posible que ellos lo que estén buscando sea el mal para la nación? O sea, ¿cómo va a ser eso? Y es por esto mismo, porque ese es el indicador de que digamos, ya se está calmando la cosa y entonces ya empiezan a darle marcha atrás al tema de las tasas de interés, es lo que van buscando. O sea, el objetivo, por supuesto, a largo plazo no es que que en el país no haya empleo, siempre va a ser que haya empleo, y eso es uno de los mandatos de la Fed, que el empleo esté, digamos, como que generándose, ¿verdad? Pero hoy por hoy, si buscan eso como una referencia, entonces si se empieza a ver que hay mucha generación de empleos, cada vez que, una vez al mes, eso la verdad que es impresionante, los gringos para eso sí son, digamos, existen básicamente dos como que sitios, digamos, en internet que publican resultados. Está el Buró de Economía y el Buró de Labor. Esos dos publican resultados todos los días. Uno saca el GDP, otro saca el CPI, el CPE, que son todos estos indicadores de los precios. Sacan cómo está el estado de la generación de empleo en todos los Estados Unidos. Entonces, esos indicadores son los que lo están constantemente actualizando, y ahí en base a eso es que van tomando todas esas referencias para las decisiones que van tomando ahora. Claro. Entonces, al final todo está, digamos, que relacionado, ¿verdad? Las tasas de interés, ¿cuál es el efecto, digamos, de las tasas de interés? Se puede preguntar uno cuál es tanto rollo de por qué les afecta si suben las tasas de interés. Al final las tasas de interés lo que provocan es que el dinero sea más caro obtenerlo para las empresas, y al final las empresas necesitan dinero para crecer. Entonces, si el dinero es caro, digamos que, y caro en el sentido de que los préstamos van a ser más elevadas los intereses que hay que pagar, entonces el crecimiento de las empresas se va a ver afectado al mediano y largo plazo, y entonces al final la bolsa, el precio de lo que te da son las expectativas de flujos de caja o de generación de dinero al futuro, ¿verdad? No es a hoy, sino es a mañana. Claro. Que van a generar mañana, ¿verdad? Sí, esa es la razón por la cual ahorita hablábamos de Amazon, que hace, no sé, en diciembre estaba en $80, ahorita está en 102 y la madre, y acaban de despedir a 12,000 gentes. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que esta empresa vaya subiendo más cuando no están pudiendo operar con la gente y tienen que hacer recortes de personal de esa magnitud, ¿verdad? Normalmente los recortes de personal son bien vistos por la bolsa, independientemente de todo el contexto, ¿verdad? ¿Y por qué pensará uno si al final pareciera que la empresa se está contrayendo, ¿verdad? Porque están estando menos gente, pero eso es visto como un sinónimo de eficiencia. Como que es como que el management está tomando acciones para hacer que la empresa sea, digamos, haga más con menos. Eso es básicamente. Entonces, eso lo ven bien, y lo ven siempre cuando ves que una empresa anuncia despidos, ese día las acciones de esa empresa suben. Sí, pues. Pero, mira, qué interesante, pero para mí no ataba cabos con eso. Verá, entonces, pues es esta filosofía de Bogle, y creo que nos hemos apegado bastante. Digo, yo personalmente, emocionalmente con el dinero, me cuesta mucho, ¿verdad? Y ahí es donde tal vez podemos traer nuestro amigo que se llama Morgan Housel. Él es el autor de un libro que se llama The Psychology of Money. Les vamos a dejar los links a todo esto en conceptos.blog/mercado. Es un libro fenomenal, pero yo me acuerdo cuando le preguntaba a Juan Antonio, mira, ¿y cuánto compro? ¿O qué hago? ¿O qué compro? O cómo parto mi porcentaje de en qué me meto, y nunca se me va a olvidar que me dijo, mira, lo que tenés que hacer es algo que te permita dormir tranquilo en la noche, ¿verdad? Y no hay inversión que valga la pena tenerte inquieto todo el tiempo. Y me decía, mira, es que aguante el estómago, ¿verdad? Yo tuve la suerte, o como sea, que cuando se desmoronó esto para la pandemia, compré, y pues compré hasta abajo porque está hecho pedazos todo. Entonces los primeros meses... ¿Compraste luego de que había caído? Compré luego de que había caído,
por suerte, y ahí me fui metiendo y haciendo mis primeros tanes, y pues tuve como 1.5 años de paz, y pues fui viendo y experimentando subidas y caídas que creo que me fueron preparando emocionalmente para lo del año pasado, porque es muy fácil entrar en pánico y tomar decisiones emocionales que van en contra de eso. Entonces, si nos pudieras platicar un poco de todo este tema de Morgan Housel, la Psychology of Money, y cómo manejar esa parte emocional de la inversión, porque no todo es racional y números, y entonces aquí compro, y el estudio, y el estocástico, y no sé qué, ¿verdad? Está esa parte bien emocional. Sí, al final, bueno, pues este libro también, recuerdo que creo que también fue Marcos el que me lo recomendó leer, y luego pues ya nos lo fuimos compartiendo ahí entre varios, ¿verdad? Pues es un libro que al final es un título que pareciera, o sea, uno no relaciona la psicología con el dinero así a priori, ¿verdad? Pero es algo que al final es bien cierto, porque la forma en la que cada quien se maneja con el dinero es muy diferente, ¿verdad? Y en el determinado momento, si ves que las cosas van bien, pues es fácil, ¿verdad? Es fácil decir, ahora qué bueno soy un genio en las finanzas porque me está yendo súper bien. Pero cuando juega en contra de uno y va hacia abajo, es totalmente lo contrario, ¿verdad? Rápidamente uno empieza a cuestionarse, ¿y por qué no vendí? ¿Verdad? ¿Por qué no me salí? ¿Por qué cuando estaba en el punto más alto? Si era... Y te vas a encontrar cualquier cantidad de justificaciones. Si yo lo sabía, si yo habíamos Era hablado, obvio. por ejemplo, cuando estábamos en diciembre del 2021, ¿verdad? Antes de que empezara, o sea, estaba en el punto más alto. O sea, ¿por qué? O sea, habían todas las señales, podía pensar uno ahora, ¿verdad? Es que era claro, porque ver las gráficas hacia atrás, te puedes imaginar cualquier cantidad de patrones y cosas ahí de que podías haber predicho que iba a caer, ¿verdad? Entonces que tenía que haber vendido. Pero no es así, o sea, al final siempre la psicología juega en tu contra, porque siempre dice uno, ¿y qué tal si sube otro poquito? Mejor me espero. Sí, otro poquito mejor me espero. Y al final entre la codicia y tanta cosa que juega ahí en el tema, ¿verdad? Entonces es complicado. Entonces al final lo que este señor, Morgan, que por cierto tiene su sitio donde él escribe constantemente muy buenos artículos, que ahí tal vez le ponemos ahí también el link. Claro. Pues básicamente lo que dice él es que hay que tratar de sacar de la ecuación el tema psicológico de pensar pues si es buen o mal momento para comprar. Simplemente hay que comprar, ¿verdad? O sea, simplemente hay que al final la mejor decisión es seguir metiendo constantemente y que el tiempo juegue a tu favor. Y esto un consejo ahí para los oyentes más jóvenes que vean este video. O sea, entre más joven uno empiece con esto es mucho mejor, porque tenés todo el tiempo para que el mercado suba y baje un montón de veces, ¿verdad? Mientras que uno entre más grande empieza, pues ya no tenés tantas oportunidades para ver que estas caídas tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahorita que retirarnos, imagínate, o sea, viste una ganancia muy buena hace un par de años y ahorita ya no la tenés, entonces pues ya no te puedes retirar, ¿verdad? O sea, ya te la pensás 2 veces, mientras que si venís de mucho tiempo atrás, pues sí te afectó, sí perdiste, pero no estás en negativo, ni todavía, o sea, tenés ganancia ahí, ¿verdad? Entonces, digamos que es como que tratar de separar este tema psicológico, ¿verdad? Como que tratar habla como que separar un poco lo superfluo, ¿verdad? Como que no usar tu dinero, digamos, como que hay una cosa que me gustó mucho en el libro que habla de que el dinero hay que gastarlo en experiencias y no en cosas, ¿verdad? O sea, al final las experiencias es lo que te queda, lo que uno se lleva, ¿verdad? Y las cosas no, las cosas uno al morir se quedan, ¿verdad? En cambio las experiencias pues prevalecen, ¿verdad? Entonces es como llevar una vida como un poco frugal en ese sentido, ¿verdad? Y pues sí realmente usar el dinero de forma más inteligente, ¿verdad? Y buscar la independencia financiera, ¿verdad? Que al final lo que trata él es como de que mediante estas técnicas uno pueda en cierta forma
no depender de los ingresos de un trabajo para vivir, sino que vos puedas hacer prácticamente lo que querás. Si querés seguir trabajando, sigues trabajando. Si querés dedicarte a tus hobbies, pues lo puedes hacer. Pero ya el dinero deja de ser un factor que te obligue a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? De qué hacer o qué no hacer. Claro. Y la otra cosa que me llama la atención, por lo menos mi percepción, es que este Morgan Housel, al escribir el libro y todo, lo ve como, por lo menos a nivel estratégico de inversión, su filosofía es bastante alineada a la de Bogle, ¿no? Sí. O sea, mi percepción es que sí opera mucho así, ¿verdad? De no buscar una ganancia rápida y tratar de reventarla, sino que de ir construyendo poco a poco y ver hacia la posteridad y tener una vida tranquila donde tengas rango de opciones y tiempo disponible, ¿no? Sí, y es que es el tema de precisamente de no obsesionarse con estar pues tomando decisiones de estar comprando y vendiendo cada rato, y esto de como del day trading y de la ganancia rápida, ¿verdad? Porque al final esa ganancia rápida, así como llega, así se va, ¿verdad? Entonces simplemente que hay algo que es bien importante, que es que la bolsa hoy por hoy genera, hay tanta información que se genera, digamos, que te puede absorber también, y uno pues se puede volver loco ahí, puedes pasar, o sea, hay canales de televisión como el de Bloomberg, por ejemplo, que transmiten 7x24 noticias, o sea, y es que los mercados financieros al final, nosotros estamos hablando mucho del mercado gringo, que pues al final abre a las 9:30 y cierra a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Pero eso es digamos que digamos el horario acá de América, pero inmediatamente, pero hay bolsas también en Europa, bolsas en Asia, entonces al final se van corriendo los horarios a tal manera que todo el tiempo, todas las 24 horas del día hay bolsa abierta en algún país del mundo. Claro. Entonces los canales estos están todo el tiempo transmitiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en todos lados? Y están conectados. Cuando la bolsa de Estados Unidos le fue bien y cerró a las 4 de la tarde positivo, eso influye para que la bolsa en Asia, digamos que abre después, también empiece positivo, y así se van como que arrastrando los resultados de claro, digamos, de la percepción de cómo el mundo al final está todo tan interconectado, ¿verdad? Al final podrás pensar, bueno, las empresas, estoy hablando del mercado de Estados Unidos, las empresas gringas, sí, la empresa está inscrita en Estados Unidos, pero las empresas son globales. Por ejemplo, un Apple es una empresa gringa, pero su negocio está en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, está todo interconectado. Entonces, por eso es que ese sentimiento se replica, ¿verdad? En todos lados. Entonces, vamos a que hay tanta información que se está generando que uno puede estar prendido de eso y volverse loco ahí, que sí, que sube un centavo y baja un centavo. Por eso a veces uno se obsesiona y muchas veces hemos hecho chiste con vos de que uno compra y que es que a vos te gusta comprar caro, porque rápido uno se está lamentando que compré e inmediatamente bajó el precio y pude haber comprado más barato. Pero, o sea, sí, y eso siempre es así, ¿verdad? O sea, nunca le vas a pegar a un precio, nunca vas a tener la bola de cristal de que esto ya está al precio, es el momento más bajo. Puede que sí, y si fue pura suerte, y fue suerte del día, porque al día siguiente puede ser que baje más. Total, que lo que al final se recomienda, que este señor y también el mismo Bogle lo dice, o sea, no importa el precio, o sea, lo importante es tu consistencia. Entonces, vos lograr definir, si son $100 al mes, pues $100 al mes religiosamente, todos los meses, del mismo día, lo sacás de tu bolsa, lo metes ahí y haces tu compra siempre en base a tu estrategia del porcentaje que definiste, donde lo vas a meter. Hacelo siempre. Y no te preocupes de que hoy está arriba, hoy está abajo, si hoy es buen día para comprar, si hoy debería de vender, ¿no? O sea, no, pues vender nunca, ¿verdad? O sea, vender supuestamente es cuando ya tú vas a cambiar a tu estrategia de retiro, pero digamos que la idea es ir comprando. Es como hay otro libro, ¿verdad? Que Just Keep Buying. Se llama Just Keep Buying, ¿verdad? Que al final no importa lo que pase, o sea, siempre seguir comprando, ¿verdad? Ese es el secreto. Sí. Seguir comprando y pues al final el precio de compra se va promediando, ¿verdad? En base a cómo vaya. Y no importa, pues no importa el precio. Lo que pasa es que es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil porque la naturaleza humana es siempre buscar, y más que todo cuando estás acostumbrado a ser competitivo y eso, ¿verdad? Como el rollo deportivo, ¿verdad? Uh-huh.
uno quiere ganar siempre, ¿verdad? Entonces, centavos, pero querés ganar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cuesta, digamos, como que desligarse a eso y tratar de no estar muy, muy pendiente, ¿verdad? Claro. Sí, y eso de estar pendiente, pues las noticias o estar viendo los precios. Nosotros tenemos un amigo que sí puede ver una vez al año o cada 6 meses cómo va su portafolio. Aquel es gallo, de verdad. Tiene una disciplina tremenda, ¿va? Pero, y molestamos mucho con eso también, ¿verdad? Mira, yo miro una vez al trimestre mi portafolio, pajas, pues, o sea, uno está pendiente de eso, Sí, sabiendo de que no vas a vender. depende mucho de cada quien. Bueno, y que también qué tanto tiempo tiene uno, ¿verdad? O sea, porque si te mantienes ocupado pues en tu trabajo, difícilmente vas a poder Sí, estar prendido. estar viendo. Pero sí, como es ahora tan fácil, ¿verdad? Que tantas apps en el teléfono, que en cualquier lado. Ya ni hay que puedes ver desbloquear el teléfono con los widgets, ¿va? O sea, puedes ver cómo va la cosa tan fácil, ¿verdad? sí, entonces esa parte también que no te empiece a consumir, porque ese peace of mind, esa tranquilidad no lo vale ninguna inversión, ¿verdad? Pues hay algo más que querrás agregar que se nos haya ido. Yo creo que vale la pena que mencionemos un poco los ETFs. Sí, Digamos, bueno, hablamos de la parte de los fondos mutuos. Esto en algún momento, pues los fondos mutuos hoy por hoy siguen existiendo. La verdad es que no, que pues tradicionalmente se mantiene, y eso se mantiene mucho porque hay inversionistas, más que todo institucionales, que son, por ejemplo, pues fondos de pensiones, por ejemplo, grandes de Estados Unidos, que compran, que por ley, digamos, tienen que meter el dinero en el mercado. Entonces usan fondos mutuos, ¿verdad? sí, pues. Entonces, eso sigue existiendo, pero de un tiempo para acá, y eso, pues se crearon lo que se conocen como ETFs, que es un fondo que se cotiza al final en bolsa. Básicamente eso Claro. es lo que quiere decir. ETF es Exchange Traded Fund. Entonces, lo que han hecho es que han creado esos instrumentos que pareciera ser shares, básicamente, que tienen un precio que se cotiza en real time, igual como cualquier empresa, pero al final, atrás hay todo un gran mecanismo, digamos, de creación y de destrucción básicamente de estos shares en base a cómo sube o cómo baja digamos la oferta o la demanda de estos títulos, y Claro. eso por detrás lo que representa es una cantidad igual es una canasta de las distintas acciones en base al índice que están replicando, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy por hoy eso es muy común. De hecho, hay muchísimo dinero que hoy por hoy entra a la bolsa. Digamos que la mayor cantidad de dinero que hoy por hoy se mete es directamente a estos ETFs, ¿verdad? Vanguard hoy por hoy es uno de los principales, ¿verdad? Está Fidelity, está iShares, BlackRock, hay un montón que se dedican a eso, y hoy por hoy, de hecho, estos tienen bastante poder ya hoy por hoy, incluso en los boards de las empresas, ¿verdad? Porque ya tienen mucho de la capitalización bursátil de las empresas grandes, pertenece a estas empresas de ETFs, ¿verdad? Entonces, estas ETFs, al final, la facilidad que te dan es de comprar como que fuera shares, digamos, en estos fondos. Con los fondos mutuos, regularmente la inversión mínima era alrededor de $10,000 para entrar a un fondo mutuo. En cambio, con un ETF, dependiendo del valor que tiene el share, pero por ejemplo hay algunos de $50, por ejemplo, 100, 300, 400, lo que sea, y se cotizan como que fuera una acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que da mucha facilidad hoy por hoy para entrar en estos fondos indexados, siempre de muy bajo valor. Y dentro de eso, pues los que nosotros hemos preferido en el tiempo por su por su baja comisión, digamos, de su bajo costo de manejo, son los de Vanguard, ¿verdad? Que son los que al final creó este señor Bogle, que digamos, el que podríamos pensar que es el como que más conveniente porque está como que representa todo el mercado de Estados Unidos, es el BTI, digamos, ¿verdad? Que tiene más o menos 4,000, las 4,000 empresas estas gringas están dentro de ese BTI.
Luego, pues existen ETFs que son para los distintos sectores en los que clasifican todas las empresas en Estados Unidos, que hay 11 sectores, ¿verdad? Uno de ellos es tecnología, finanzas, materiales, los bienes de consumo, discrecionales, etcétera, etcétera, salud y así. Entonces, hay también varios de estos ETFs que replican a esos índices. De ahí hay de otras empresas. Está, por ejemplo, el SPI, que ese es el primer ETF que existió, y es el ETF, si uno ve, o sea, se mueve una barbaridad de dinero en el SPI. Es bastante grande. Y este pues replica directamente al S&P 500. Entonces ese, digamos que es parecido a BTI, pero no tiene las 4,000, sino solo las 500. Que digamos, si comparamos con Vanguard, sería es prácticamente igual al BOO. Ya. ¿Verdad? Que es el equivalente al S&P 500. Entonces esos son, digamos, que como que bastante recomendados en la literatura, porque al final son los que están mayormente diversificados, ¿verdad? Entonces entrar ahí significa que uno pues va a lograr estos rendimientos de entre el 10 al 11% que hablábamos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues eso es lo interesante en los ETFs. Ese proceso de creación y destrucción del que hablábamos también es bien interesante, porque en base a la demanda que hay de los ETFs, digamos, en las empresas regularmente cuando se crean las acciones es cuando se hace una oferta pública de acciones, ¿verdad? Se crea una cantidad de acciones en la bolsa y esas son las que se mantienen en el tiempo y no se crean ni se destruyen. Siempre está esa cantidad, a menos hasta llegado determinado momento donde se hace un nuevo levantamiento de capital y se emiten nuevas acciones y ahí se generan nuevas. Pero en los ETFs no ocurre eso, sino que en los ETFs hay una cantidad y cuando hay más demanda, en ese momento el emisor de los ETFs crea más y para crearlas, crear esas, que tiene que comprar de todos los shares que hay abajo, digamos, que pertenecen a toda esa bolsa para tener el respaldo de todo lo que hay ahí, y entonces emite y pone al mercado nuevos shares de ese ETF. O sea, es bien complejo. Y bien interesante, porque al final eso te simplifica. Imagínate toda la complejidad que habría si uno quisiera replicar todo ese mecanismo atrás. Imagínate. O sea, por eso es que los settlements son tiempo. O sea, que compras el ETF y todo hasta que paras con parte de esos shares, pueden pasar cierto tiempo hasta después, porque tienen que hacer todo ese... Ese tema del settlement, ese es el tiempo de la liquidación de las transacciones, pero eso es más que todo regulatorio y eso ocurre con todo. Digamos que siempre le llaman T+2, que siempre es en el momento que hiciste la transacción, 2 días después hábiles de que la bolsa está abierta, se hace el cambio real de manos, digamos, donde las acciones pasan al que las compró y el dinero pasa al que las vendió, ¿verdad? Eso es pero se congela el precio y todo, pues no es de preocuparse. Digamos que desde el punto de vista de la persona que compra o que vende, sucedió en el momento. Lo que pasa es que lo que no puedes hacer cuando vos compras es, digamos, inmediatamente vender, porque entonces ahí hay unas reglas que le llaman el wash sale, que le llaman, que es o el pattern del day trader, que eso te dicen, digamos, que significa que vos sos un inversionista riesgoso, digamos, porque estás especulando, que estás haciendo movimientos del mismo día. Entonces, eso requiere hay unos requisitos de capital mínimos para que te permitan hacer ese tipo de transacciones. O sea, si tu cuenta es muy chiquita, rápido te bloquean ese tipo de cosas. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, ahí sí tenés que tener ese cuidado, ¿verdad? Claro. Buenísimo. Vos, hay 1000 cosas más que podríamos hablar. Podríamos hablar del margin que uno puede meterse con dinero prestado. Podemos hablar de están las opciones, los futuros, el forex. Claro. ¿Verdad? O sea, hay muchísimas cosas para pasar hablando. Horas, sí. Pero yo te diría que si te animás nos podríamos juntar otra vez y hacer un segundo round y volver a grabar para entrar más a fondo en esos temas ya un poco más avanzados. Creo que hemos cubierto mucho de lo que queríamos hablar hoy como introductorio. No sé si hay algo más que quisieras agregar que sea importante compartir. Pues, yo creo que es muy importante, tal vez ya como mensaje de conclusión, era muy importante para todos que pues nos quede que esto está accesible, ¿verdad? Para todos, o sea, que no lo vean como algo ajeno.
que es accesible, es una buena oportunidad, digamos, de generar ingresos pasivos, llamémoslo, ¿verdad? Donde al final uno mete un dinero y pues genera una rentabilidad ahí. Y créanme que no hay cosa más rica que tener, es como que uno tuviera otras manos, ¿verdad? Que están trabajando a la par de uno y que te están generando plata extra, ¿verdad? Entonces, eso creo que tiene un valor importante. Y pues si tienen la oportunidad de hacerlo, pues los insto a hacerlo. Y la otra cosa es que empezar lo más joven posible eso es lo mejor, ¿verdad? Porque el tiempo, crean, el tema ese del interés compuesto, ¿verdad? Eso en realidad es impresionante cómo funciona algo que se ve tan chiquito. Cuando lo deja uno pasar en el tiempo, crece y es una bola de nieve que uno no tiene ni idea, ¿verdad? De cómo eso crece. Entonces, entre más jóvenes empiecen, es mucho que mejor. Claro, tiempo y constancia, Sí. ¿verdad vos? De hecho, en el libro este de Bogle, creo que hay unos cálculos que le tiran a uno. Si uno empieza a los 23 años, mete $100 al mes, creo que parás cuando tenés 65 años con $4 millones, una cosa así. Sí, con el retorno promedio. Y metiendo poquito, ¿verdad? Y Es metiendo... bien impresionante. Sí, una vez más, ¿verdad? Estos no son consejos ni sugerencias para que vayan a hacer, no estamos diciéndoles qué ir a hacer con inversiones, fines informativos nada más. Así que, Juan Antonio, sé que estás en Twitter. ¿Cuál es tu handle? Por si alguien quisiera saber más, ¿dónde te podrían escribir ahí por Twitter? Sí, mi handle en Twitter es JUANCAAG, Juan Caag. Juan Caag, y ahí pueden escribirle a Juan Antonio. Con mucho gusto, cualquier consulta, pues en lo que les podamos ayudar, va a ser un placer. Nítido. Y bueno, todos los links que hablamos, creo que va a estar bien poderoso, los show notes. Hay mucho que poner ahí, va a estar en conceptos.blog/mercado. Muchas gracias por escucharnos hasta acá y nos platicamos la próxima semana.